¿Tienes un e-commerce? ¿Quieres vender más sin necesidad de aumentar tus visitas? Con un ecosistema oportuno de marketing automatizado multiplicarás tu tasa de conversión. Estos son los 3 tipos de automatización que tu e-commerce necesita. 1. Automatización de buscador o producto. 2. Automatización de postventa. Y 3. Automatizaciones de embudo. En el primero vamos a poner por caso que tenemos una tienda, un e-commerce de cámaras de fotografía. Tenemos un usuario registrado que visita nuestra web, navega por nuestra web y utiliza el buscador, y detectamos que le gustan o que tiene cierto interés en las cámaras compactas. Entonces le vamos a mandar un mail específico con ofertas con las cámaras que él, dentro de las compactas, él ha buscado o más interés ha demostrado, eliminando todo tipo de ruido. Entonces podría pasar 3 escenarios: o bien que nos comprara directamente con la oferta que le hemos hecho personalizada para él, que nos ignorara, o el más interesante de todos, que nos demostrara cierto interés pero no terminara de comprarnos el producto. Con lo cual le vamos a mandar un segundo mail con cámaras compactas que él ha demostrado tener interés, con una oferta un poquito más agresiva que la primera. Esta acción se puede repetir tantas veces y hasta que nuestro margen nos lo permita, para provocar de esta manera la venta. El segundo del tipo de automatización son las automatizaciones postventa, una vez el usuario ya nos ha comprado por primera vez. Las primeras son de recomendación y valoración de productos. El usuario nos ha comprado una cámara compacta 7X, entonces le mandaremos un mail diciéndole: ¿te ha gustado la cámara que acabas de comprar? Haznos una review y te lo recompensaremos. Entonces, una vez nos ha hecho la review y se completa la review, al usuario le podremos dar un pequeño obsequio, le podremos también dar un pequeño descuento para futuras compras o lo que estimemos oportuno. La segunda son automatizaciones de member get member, de las de miembro atrae a miembro. Hacemos que los usuarios que nos han comprado trabajen por nosotros. Una vez el usuario nos ha comprado, le podemos decir un mail parecido, decir: ¿te ha gustado la cámara 7X que acabas de comprar? Recomiéndala a tus amigos. Entonces el usuario recomienda a sus amigos, y una vez sus amigos nos compren, tendrían un descuento especial porque vienen referidos por el primer usuario. Y a su vez, al usuario que nos ha referido recompensamos también o con un pequeño obsequio relacionado con la compra que ha hecho, o con un pequeño descuento en futuras ocasiones, o si lo creemos oportuno, si tenemos suficiente margen, directamente con valor económico. La tercera de este tipo de automatizaciones son las automatizaciones de venta cruzada. Esto es, una vez el usuario nos ha comprado la cámara que hemos dicho, le mandaremos un mail con artículos relacionados o complementarios a la cámara, como puede ser la funda, un trípode, una tarjeta de memoria o una batería externa. De tal manera que le decimos: si compras todos estos productos de manera conjunta, te saldrá más barato que si lo compraras de manera separada. Esto puede ser una fórmula o directamente solo por artículos diferentes. El tercer tipo de automatizaciones son las automatizaciones de embudo, que a su vez se dividen en 3 pasos, en lo que vamos a convertir las visitas en comprador recurrente. El primer paso es convertir las visitas en registro. Un usuario no registrado navega por nuestra web y detectamos cierto interés. En este caso vemos que le interesan las cámaras reflex. Entonces, al cierto tiempo de navegación y de manera poco intrusiva, le podemos lanzar un pop-up con una llamada a la acción de los 7 objetivos que desearás tener en este 2016. Un ebook, un contenido de valor para que se descargue. Si por el contrario vemos que es un usuario menos profesional, más amateur, porque está buscando cámaras de menor valor, le podemos lanzar el mismo pop-up pero con otra llamada a la acción. Otro ebook que podría ser 10 consejos para sacar fotos con un profesional o 10 programas de edición de imagen que necesitas. De esta manera, le mandaremos un ebook a su mail, pero para ello necesitará rellenar un pequeño formulario o un pequeño registro. Y así es como convertimos las visitas en registro. El segundo paso sería convertir los registros en compra. Tenemos un escenario donde hemos etiquetado todas las acciones que un usuario puede hacer y le atribuimos una serie de valor, una serie de puntos, lead scoring o sistema de puntuaje, para determinar cuándo un usuario está cerca de esa compra. Cuantos más puntos, más cerca. Determinamos que, por ejemplo, 8 puntos es el momento que está justo antes del momento de compra. Es en ese momento cuando le vamos a mandar la cámara que le estaba barajando o las cámaras que le está barajando con una oferta. Es el momento de la información comercial y no antes. Antes podemos mandarle otro tipo de información de valor, pero es el momento en el que el usuario está más cerca de la compra y por lo tanto afinaremos más la diana. El tercer paso es convertir el comprador, ya nos ha comprado, en comprador recurrente. Vamos a cambiar de ejemplo. En este caso tenemos un e-commerce deportivo o de zapatillas. En su día nos compró una zapatilla que sabemos que nos lo compró por un valor de 70 euros, que nos lo compró el 11 de junio de 2016 y como ya le preguntamos al descargarse un ebook, sabemos que sale a correr 2-3 veces por semana aproximadamente, por lo que hemos estimado que el valor útil de esa zapatilla son 12 meses.
Lo cual, a los 11 meses o a los 11 meses y medio le podremos mandar un mail de es hora de evitar lesiones, cambia ya tus zapatillas, con un email personalizado con zapatillas que el usuario de sus gustos, con el rango de precios que está dispuesto a gastar, un poquito más y un poquito menos. De esta manera estaremos más cerca de que el usuario nos compre al año las zapatillas sin necesidad que tenga que buscar en otra tienda. Con este tipo de 3 automatizaciones, automatización de buscador de producto o de producto, automación postventa y automatización de embudo, lo que vamos a conseguir es, sin aumentar las visitas, aumentar la tasa de conversión. ¿Te ha gustado el vídeo? Deja todas tus dudas en los comentarios. Y si quieres que el marketing automatizado trabaje en tu e-commerce y te haga vender más, no dudes en contactarnos. Muchas gracias.